Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Padre, te damos gracias, porque en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda hacernos entender y comprender, Señor, tu palabra, que pueda ayudarnos a entender lo que tu palabra nos dice y nos va a enseñar en esta hora. Te pedimos, Señor, que también seamos confrontados, pero también, Señor, que esta palabra misma nos dé esperanza en aquel que ha dado su vida, que ha llevado a cabo esta obra perfecta por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. El domingo anterior estuvimos hablando sobre los falsos maestros y cómo estos falsos maestros estaban corrompiendo a la iglesia de Cristo. El conflicto que se estaba viviendo en la iglesia, los Gálatas, en primer lugar, se debía a que estos falsos maestros estaban enseñando, estaban proclamando un evangelio diferente. Y la pregunta es, ¿cuál es este evangelio diferente? Encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, que dice así: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta es la enseñanza que se estaba dando en la iglesia, que debían circuncidarse, y como resultado de llevar a cabo esto, en consecuencia venía la salvación. Esto era la enseñanza. Y este es el contexto, hermanos, del texto que estamos estudiando hoy. Ante esta situación se requiere que los verdaderos cristianos entiendan y vivan en la verdad del evangelio. Se requiere de cada uno de nosotros. Es por ello que a través de esta carta hoy somos llamados duramente a vivir como verdaderos cristianos, como lo que somos. El Señor nos está llamando el día de hoy a vivir como cristianos, como verdaderos cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos vivir siendo cristianos a medias. No podemos vivir fingiendo ser cristianos o simulando ser cristianos. No es posible vivir así. Por eso somos llamados fuertemente el día de hoy en estos versículos. Fuertemente, duramente por la Escritura. En el capítulo 1, versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea, aquí te tienes que definir: o agradas a Dios o no lo agradas. No hay un punto intermedio. Y eso es lo que la Escritura nos enseña el día de hoy. Sin embargo, amados hermanos, hoy en día estamos viviendo y estamos viendo a muchos que viven un cristianismo de closet, ¿sí? Que tienen miedo a llamarse cristianos, para empezar. También existen cristianos que viven la vida cristiana como turistas. Sí sabe qué es ser turista, ¿no? Pues vas y visitas y no hay un compromiso. Por eso la Escritura nos llama a cada uno de nosotros, a la iglesia, el buen samaritano, a vivir como verdaderos cristianos. Y como verdaderos cristianos es nuestro deber, en primer lugar, ¿qué implica ser un verdadero cristiano? Defender la verdad.
implica que tú y yo tenemos que defender la verdad del Evangelio. Dice ahí el versículo 11 que estábamos leyendo hace ratos, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo hace esto con Pedro en este versículo. De hecho, él dice en su carta a los Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 16, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. O sea, somos llamados para defender la buena noticia. Todos tenemos esta responsabilidad, amados hermanos, de defender la verdad del Evangelio. Y el apóstol nos cuenta qué hizo con Pedro. Cuando vio que Pedro no estaba viviendo en conformidad con la verdad del Evangelio, que parece que Pedro estaba viviendo así como medio cristiano, le llamó la atención. De hecho, el texto le dice ahí en versículo 11, le resistí. En el griego esta palabra antistemi significa pararse frente a alguien. Eso es resistir, pararse frente a alguien. Lo que esta palabra significa es parar en seco a alguien que no está viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Parar en seco a alguien que no vive conforme a la verdad del Evangelio. Y hay una razón, y lo vamos a ver más al rato, por qué debemos hacer esto. Tenemos la responsabilidad como creyentes no solo de defender la verdad, sino de vivir completamente en la verdad. Tenemos que vivir en la verdad del Evangelio. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo. Escuche bien, Pedro, tenía miedo de los de la circuncisión. Wow. Tenemos que vivir completamente en la verdad del Evangelio. No podemos vivir a medias. Y lo sorprendente aquí, amados hermanos, es que Pedro se juntase con los gentiles. Es lo que más sorprende. Porque todo judío, ¿sabe cómo se creía? Todo judío se creía puro y veía a los gentiles como la escoria de la humanidad. Así lo veía. Todo judío se cree así. De hecho, algunos judíos llegaron a pensar que Dios había creado a los gentiles como la estopa o como la leña para atizar las llamas del infierno. El judío se sentía así. Sin embargo, con la llegada de Cristo, estas leyes ceremoniales que Pablo habla aquí, de limpieza, que se practicaba entre los judíos, había terminado. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero que quita el pecado. Cristo es el Cordero que nos limpia a cada uno de nosotros. Y Dios se lo hizo saber a Pedro. Pedro todavía no entendía esta parte. Él creía que para ser salvo tenías que ser judío. Y obviamente, ¿qué implicaba ser judío? Implicaba abstenerse de muchas cosas, muchas leyes que se habían puesto. Algunas Dios las había mandado, otras ellas las habían inventado, porque así lo hicieron. Y en Hechos capítulo 11, versículos 7 al 9, dice la Escritura: y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías, escuche bien, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios ya lo hizo limpio. Fue el mensaje que Dios le dio a Pedro. Pedro había entendido que Dios no hace acepción de personas. Y por eso ahí en Hechos capítulo 10 versículo 34 la Escritura dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. De hecho,
todo judío se sentía así. Somos los favoritos de Dios. Y estos gentiles, no sé por qué Dios los creó. Alguna razón tendrá. Y por eso llegaron a pensar que eran la estopa del infierno, todos los gentiles. ¿Y si saben quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Sí? Por si no lo tenía muy claro. ¿Sí? Ok, por si no lo sabía, los gentiles somos nosotros. Y todo judío pensaba eso de nosotros. ¿Y cuál era el pecado de Pedro entonces? Él insistía que los cristianos no pueden ser realmente agradables o aceptables delante de Dios a menos que se vuelvan judíos. Ese era el mensaje y así creían. Dice, tú no puedes ser aceptado por Dios si no te haces judío. Y hoy en día, hermanos, hay mucha gente que piensa así. Siendo gentil quiere ser judío porque piensa que con ser judío y practicar las costumbres judías serán aceptables delante de Dios. Y eso es lo más triste. Entonces, este estilo de vida, amados hermanos, se ve en la iglesia de hoy. Ahora tenemos que contextualizar esto. ¿Cómo se está viendo esto en la iglesia de hoy? En la iglesia nos sentamos al lado de esas otras personas con mucha cortesía, pero no comemos con ellas. Recuerde, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Se alejó de ellos. Realmente no nos hacemos sus amigos, no mantenemos esas amistades como lo mantendrías con otras personas. No socializamos con ellas compartiendo nuestras vidas, hogares y cosas. Mantenemos las relaciones formales y las vemos solo en las reuniones oficiales de la iglesia. Ok, me tocó sentar junto a ti, ni modos. ¿Ya qué? ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Todo esto surge porque no estamos viviendo de acuerdo con el Evangelio. Por eso sucede eso. Como que hay un estatus, hay una clase social. Y la Escritura habla mucho de eso. Por eso el llamado para nosotros el día de hoy es duro, es fuerte. El Evangelio nos dice, nos enseña que sin Cristo, escuche bien, sin Cristo todos somos impuros delante de Dios. Con Cristo todos hemos sido limpiados. Y gloria a Dios por ello. Entonces, amados hermanos, no vivir en la verdad del Evangelio, el apóstol dice, es vivir hipócritamente. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No vivir en conformidad con el Evangelio es vivir hipócritamente. Es decir, cristianos que se dicen ser cristianos, que se llaman ser cristianos, pero no viven como cristianos. ¿Cómo se le llama eso? Ser hipócrita. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra, lo está diciendo la Escritura. Tenemos que andar entonces, amados hermanos, en conformidad al Evangelio, en conformidad con la palabra de Dios. Por eso el versículo 14 nos dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Note bien la tenacidad del apóstol Pablo. Dije delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué lo haces? Si no, tú no estás viviendo como debe ser. Eso es fuerte, hermanos. O sea, que nos llamen la atención en privado, pues como quiera se pasa, nadie se entera, ¿verdad? O por lo menos así lo pensamos. Pero que nos llame la atención en público es otra cosa. Imagínense la vergüenza que tuvo que pasar el apóstol Pedro por no vivir en conformidad con el Evangelio. El mensaje básico de Pablo es: Dios no tuvo
compañerismo contigo basado en tu raza o tu cultura. O sea, Dios no te aceptó por eso. Aunque eres bueno y devoto, tu raza y tus costumbres no tuvieron nada que ver en que Dios te ame, en lo que tú eres. A eso, hermanos, Pablo está llevando a que somos aceptados por Cristo únicamente y exclusivamente por la gracia de Cristo. A través de esta carta, hermanos, hoy somos llamados en primer lugar a vivir como lo que somos, verdaderos cristianos. ¿Sí? No ser alguien aquí y allá afuera ser otra persona. Soy cristiano aquí en donde sea. Y debo dar testimonio de mi fe y de lo que yo soy, de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Porque aquí tú me puedes engañar a mí y está bien, conmigo no pasa nada. Pero a Dios no le podemos engañar. Dios no puede ser engañado. Y entonces no podemos vivir una vida a medias. Así como que sí soy, pero ahí no me comprometo mucho. No quiero ser como algunos que así como fanáticos, ¿verdad? No. Yo quiero ver las cosas así poco a poco. No, o eres o no eres. Ese es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia. ¿Somos o no somos? Ese es el llamado para nosotros, hermanos. Y lo que me llama la atención es la forma en cómo el apóstol Pablo se expresa, ahí en el versículo que leíamos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta que no se está viviendo en conformidad al evangelio, le dice: Pedro, eres un hipócrita. Wow. O sea, así le llamó, hipócrita. Y dice, y en su simulación participaban también otros, es decir, en su hipocresía. Por eso, hermanos, a través de esa carta somos llamados en primer lugar a vivir como lo que somos. ¿Quién eres? ¿Eres un verdadero cristiano o un cristiano a medias? ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta que se nos hace el día de hoy. En segundo lugar, somos llamados a vivir y también a entender el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? ¿Cuál es lo que tú crees? ¿Cuál es este mensaje? Dice la escritura: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ese es el mensaje del evangelio, que no somos justificados por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso somos justificados, por lo que Cristo está haciendo en nosotros. Somos justificados, dice la escritura. Y Packer resume de forma práctica lo que Pablo dice. Justificar en la Biblia significa declarar a un hombre en un juicio que no es responsable de ningún castigo. Eso es justificar. Sino que tiene derecho a todos los privilegios que se merecen los que han guardado la ley. Y luego agrega él: justificar es la acción de un juez de pronunciar la sentencia opuesta a la condenación, es decir, la absolución y la inmunidad legal. Eso es justificar. Y en Cristo somos justificados. Por lo tanto, amados hermanos, no somos justificados por lo que hacemos. Y Pedro pensaba eso. Él pensaba que con apartarse de estos gentiles inmundos era aceptado delante de Dios. Y no, dice la escritura aquí. ¿Sabes qué, Pedro? Le dice Pablo, no es así. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por qué, dice el versículo 16, sino por la fe de Jesucristo somos justificados
por la fe en Jesucristo, hermanos. Y así lo dice la Escritura, Pablo hablando en su carta a los romanos, a la iglesia de Roma, en el capítulo 5, versículo 1, lo dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Wow. Y entonces el apóstol le sigue diciendo a Pedro: sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice el apóstol Pablo. Por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Ahora, aquí viene una pregunta, como una pregunta retórica, ¿no?, que hace el apóstol Pablo en el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? O sea, cuando él expone en el versículo 16 que somos justificados por la fe en Jesucristo y no por la ley, le dice a Pedro: entonces, Pedro, ¿estamos en pecado por creer esto? ¿Somos pecadores por creer esto? ¿Por vivir así? Dímelo. Porque si tú dices que somos pecadores, entonces Cristo es el culpable, porque Él nos ha enseñado que solo por su sangre, por su obra, somos justificados. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Pedro. Y entonces dice: bueno, si tú dices que estoy equivocado, entonces Cristo está equivocado. Por eso la pregunta del apóstol aquí: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, ni se te ocurra pensar eso. Es una pregunta retórica que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y por eso en el versículo 18, note lo que dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está diciendo entonces? Dice el apóstol Pablo: ¿sería un pecador si vuelvo a vivir bajo la ley, creyendo que a través de ella soy justificado? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Le dice a Pedro: si tú dices que por la ley soy justificado, entonces eso que ya Cristo cumplió en la cruz del Calvario es por demás. Entonces ya no prediquemos, cada quien se puede salvar por sí mismo. ¿Se da cuenta? Este es el evangelio, y lo que causa el evangelio diferente y no la verdad del evangelio, y Pedro está viviendo en esa situación. Por eso el apóstol Pablo le dice ahí en el versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Lo que dice el apóstol Pablo es: dejé de vivir para la ley y ahora vivo para Dios, para eso. Entonces somos justificados. Y ahora el apóstol Pablo va a entrar a una faceta diferente, y aunque tiene relación, dice, va a explicarnos por qué somos justificados. ¿Por qué lo merecemos? ¿Porque merece ser justificado? No, dice el apóstol Pablo, no por eso. Somos justificados por amor, por su amor. De hecho, ese amor ha provocado en nosotros algo, un cambio. Pero déjenme que les lea Efesios 1, versículos 5 al 7. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Note cómo inicia el versículo 5, perdón. En amor, habiéndonos predestinado. Es decir, somos justificados por amor, nada más. No porque tú mereces eso, mereces la justificación, no, se dio por amor. Y ahora sigue el versículo 20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? El cual me amó. O sea, somos justificados por su amor. Él nos amó, hermanos. Y no porque éramos muy guapos. ¿Sí? Digo, para que no se nos suba, ¿verdad? No, nos amó por su gracia, así de simple. Y ese amor, dice el apóstol Pablo, ha derribado el yo, el orgullo que yo tenía. Por eso él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ese amor derribó el yo que estaba manejando mi vida. Ahora yo vivo para Cristo. Eso es ser un verdadero cristiano, vivir para Cristo. ¿Vives tú para Él? ¿Estás viviendo para Cristo? E inmediatamente empezamos a pensar, ¿verdad?, de cómo vivimos esta semana, ¿sí? De lo que hicimos, diríamos los actos de omisión, ¿ve? Y de comisión. Empezamos a pensar, no, yo se me hace que yo, el Señor, la verdad, y empezamos, la verdad no creo que sea tan aceptado delante de Dios por todo lo que he hecho. Y entonces empezamos a vivir bajo la ley. Creemos, pensamos que con hacer esto o aquello el Señor me va a amar más. Y lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí el día de hoy es que somos aceptados por Cristo, por amor, y que hemos sido justificados, como dice el versículo 21, por gracia. Por gracia. Versículo 21, escuche lo que dice. No desecho la gracia de Dios. Aquí lo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Así o más claro? O sea, si tú me dices que por cumplir cierto rito Dios te acepta, entonces ¿por qué vino Cristo? No hay necesidad, porque tú puedes salvarte por ti mismo. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra incapacidad, de esa depravación total del ser humano, de que nadie puede ser salvo por mérito propio, entendemos bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. Yo por eso no desecho la gracia de Dios, porque sé que por su gracia hoy soy lo que soy, como lo dijo en otra de sus cartas. Hermanos, en su carta a los Efesios, Pablo nos recuerda esto, capítulo 2, versículo 8, todos lo sabemos yo creo, pero dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don, es regalo de Dios para cada uno de nosotros. Somos salvos por su gracia, hermanos, por su amor. Él nos ama tanto, porque no ha existido nada en nosotros que le diera algo a Dios para amarnos. Nos amó por pura gracia, porque de verdad no lo merecemos. Por eso yo quiero terminar, amados hermanos. El llamado que tenemos es tú y yo a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Pedro recibió un duro llamado, una exhortación fuerte, porque no estaba viviendo en conformidad con la palabra de Dios. Ahora yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo estás viviendo, la verdad yo no lo sé. Dios lo conoce, Dios sabe cómo es tu vida, cómo vives la vida cristiana en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en tu intimidad, en tu soledad, ahí donde estás, en tu cuarto, en tu recámara. Yo no sé cómo vives ahí. No sé lo que haces, lo que piensas, yo no lo sé, lo ignoro, pero Dios lo sabe. Y Él te está llamando el día de hoy a que vivas en conformidad con su palabra, a que vivamos en conformidad a lo que Él nos ha enseñado. No podemos vivir fingiendo ser cristianos o simulando ser cristianos.
No. Somos llamados a vivir nuestra vida sobre la base de quiénes somos en Cristo. ¿Tú quién eres en Él? ¿Quién eres en Cristo? Y no podemos estar abriendo páginas ahí que nos inciten a pecar, a deshonrar el nombre de Cristo. Y no podemos traer pensamientos que ofendan el nombre de Cristo, sino que glorifiquen su nombre. Ese es el llamado para nosotros hoy, a vivir agradándole a Dios en todo. Por eso, las veces que he mencionado, y lo vuelvo a decir una vez más, cada vez que hagas algo, pregúntate, ¿esto que voy a hacer glorifica al Señor? ¿Honra su nombre? Si tu respuesta es no, no lo hagas. No lo hagas. En Cristo somos justos, hermanos. En Él somos limpios. Y la dinámica interna para vivir la vida cristiana está justo aquí. Es decir, solo cuando me veo completamente amado y santo en Cristo, tendré el poder de arrepentirme con gozo, conquistar mis miedos y obedecer a aquel que hizo todo por mí. Por eso Pablo, recuerden, en el capítulo 1 él dice, así era yo, esta es mi vida, pero sé que soy amado, por eso estoy aquí. Entendió lo que era el Evangelio. Entonces, amados hermanos, la vida cristiana consiste en vivir de acuerdo con el Evangelio en cada área de nuestras vidas. Vivir de acuerdo al Evangelio en cada área de tu vida, ahí donde Dios te ha puesto. Si eres maestro, si eres maestra, si eres licenciado, lo que sea que Dios te ha dado y te ha puesto ahí, es por un propósito. Honra su nombre en ese lugar. Glorifica su nombre ahí donde estás. No seas parte de la corrupción, de la injusticia. Sé parte de un pueblo que glorifica a Dios por sobre todas las cosas, porque a eso hemos sido llamados. Y si Dios te ha puesto en ese lugar, es para que proclames su nombre, que es sobre todo nombre. Por eso, hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente para ti. ¿Ha sido suficiente para nosotros? Amén. ¿Has sido justificado solamente por su gracia o necesitas agregarle algo? Solamente por su gracia, ¿verdad? Entonces, hermanos, entonces vive de acuerdo a ella. Honra ese llamamiento que Dios te ha hecho y que el Señor nos ayude a hacer esto.